Hola amigos y amigas. Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección Libros en Movimiento, que el día de hoy vamos a hablar acerca de los cuentos, estos cuentos que siempre en nuestra infancia han estado presentes y que nos han contado y que nos han dicho, miren, así son los cuentos tradicionales, y hemos crecido a través de una educación en donde nos han venido contando esas historias. O también hemos estado leyendo estos cuentos, hemos estado también viendo los cuentos en películas, en series o en animaciones. Pero este día vamos a hablar acerca de uno de estos cuentos muy interesantes acerca de Caperucita Roja. Pero antes de comenzar a hablar del cuento, vamos a invitarlos a que ustedes también puedan interactuar con nosotros a través de la plataforma, ya sea de YouTube o también ya sea a través de la plataforma de TikTok, que estamos transmitiendo también a través de esta plataforma de TikTok y podemos estar conversando junto a ustedes. Esta noche vamos a hablar acerca del cuento de Caperucita Roja, ese cuento que es muy interesante y que muchas veces, digamos, se nos cuenta en sí que es un cuento para niños, pero tiene un trasfondo y ese trasfondo es el que vamos a hablar el día de hoy acerca de este cuento. Y también lo pueden, vamos a hablar acerca de eso, pero también si ustedes quieren tener un acercamiento con nosotros, también lo pueden hacer a través de las diversas plataformas con las cuales nosotros contamos, que es a través de Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, y también lo pueden hacer a través de TikTok. Entonces en TikTok ya tenemos nuestros primeros amigos, también ya, bueno, ya está Tato, también está hay otros amigos que están interactuando en la plataforma de TikTok, y también estamos con la plataforma de YouTube, en el cual también estamos ahí entre las dos plataformas interactuando. Entonces, el día de ahora vamos a hablar sobre el cuento de Caperucita Roja. Ustedes se preguntarán qué va a hablar o qué voy a hablar acerca de Caperucita Roja. Pues voy a hablar acerca de un poco de su origen. Quiero decirles que Caperucita Roja, bueno, siempre nos han contado de que, o tal vez nos han dicho, o tal vez en la educación nos han dicho de que oficialmente es de los cuentos de los hermanos Grimm, o ellos son los que hicieron o lo que hizo la popularidad acerca de este cuento, pero antes se encontraba otro escritor. Este escritor lo que hace es una recopilación de cuentos de Europa. Es como decir que acá nosotros tenemos historias o tenemos fábulas o tenemos, no, sí, no, más que todo son mitología, digamos, historias mitológicas que se van contando a través de la oralidad, y a través de esta oralidad se genera en sí las historias. Estas historias vienen y empiezan a contarse de generación en generación a través de la oralidad, y la oralidad hace que se concrete en sí la historia. Entonces, en este caso se da así con estos cuentos de Europa, pero oficialmente el cuento de la Caperucita en idioma francés. Entonces, el escritor, el primer escritor de la Caperucita Roja, eh, que se llama, bueno, no recuerdo el nombre ahorita, ya le voy a decir cómo se llama, pero es un francés, y este personaje lo que hace es que recopila el cuento, y al recopilar el cuento, lo transcribe y ya queda escrito de una forma que escrita el cuento, entonces, y se manda a publicar, y ya tenemos esa historia que se ha venido contando de generación en generación, pero queda sustentada a través del escrito. Pero luego de ahí, esta primera persona que toma el cuento de la Caperucita Roja también tiene otros cuentos que ha recapitulado, y luego aparecen los hermanos Grimm
que es la historia que tal vez nosotros conocemos y que tal vez nosotros tal vez hemos leído y le hemos contado a nuestros amigos, bueno, niños y así en las escuelas y todo, y se ha hecho popular porque, digamos, tiene una mayor difusión y es el que nosotros conocemos. Entonces, son de los cuentos de los hermanos Grimm, lo de la Caperucita Roja, y que también ¿cómo se llama? El Ministerio de Educación o tal vez publica o trae en los libros de lectura esta historia. Entonces, pero la primera historia no es de los hermanos Grimm, sino que de otro escritor, que ya le puedo decir el nombre del escritor, y lo que hacen los hermanos Grimm es más que todo, eh, ¿cómo se le podría decir? Se vuelve a reeditar el cuento porque recordemos que como es una tradición oral, entonces esta tradición lo que hace es de que uno puede ir mejorando la historia, siempre tiene la estructura del cuento, pero a veces le agregan, ¿qué? Le agregan elementos o a veces le quitan elementos que tal vez la historia original tenía. Entonces es así que conocemos en sí el cuento de la Caperucita Roja. Ahorita vamos a leer el cuento de la Caperucita Roja de los hermanos Grimm y luego vamos a leer el cuento de la Caperucita Roja que inició o que con el cual comenzó en sí la historia o fue la primera que se publicó. Entonces ahorita vamos a leer el cuento de la Caperucita Roja, vamos a analizar un poco qué elementos encontramos nosotros dentro de este cuento y también podemos ¿qué? Decir cuáles son o considerar, va a dar nuestro punto de vista en qué se puede mejorar o bueno, no, en qué fue lo que en sí estuvo esto del cuento de la Caperucita Roja. Entonces, vamos a leer, bueno, entonces vamos a leer primero el cuento oficial. El cuento oficial es de Charles Perrault. Charles Perrault es un francés que lo que hace es recopilar esta historia, la traslada a su idioma oficial, que es el francés. Nosotros ahorita no tenemos el cuento oficial, por decirlo así, y tampoco hablamos francés, entonces como no hablamos francés, hemos encontrado una versión que se ha traducido al español y recordemos que todas las historias que se traducen de un idioma oficial, a veces siempre se le agrega elementos para acoplar esta información o a veces se le agrega o se le quita, entonces depende en sí de quién haya traducido el cuento o sea, y esa traducción trae, bueno, en su mayoría trae con un poco de complicaciones en el sentido de que a veces hay como palabras que tal vez no se pueden traducir al español, entonces se pierde un poco como la sintaxis en sí del cuento oficial, pero esperemos que tengamos una versión bastante fidedigna, como podríamos decirlo, para poder decir que es 100% oficial y así. Entonces, la versión de Charles Perrault, déjenme comentarles que Charles Perrault es uno de los cuentistas franceses que crea los cuentos tradicionales en donde se encuentra Caperucita Roja, también está quiero ver, La Cenicienta, también es una historia oficial de Charles Perrault, que es el que transcribe la historia. Entonces también hay otros cuentos que nosotros conocemos, pero que explicarle, no sabemos en sí porque el origen oficial, porque siempre creemos y siempre decimos que la historia o los cuentos estos son de los hermanos Grimm, pero es totalmente falso porque hay un origen y este origen es de Charles Perrault. Tenemos un mensaje de Inhumano, Inhumano creo que se llama. Hola, hola amigo o amiga. Entonces, vamos a hablar ahora acerca y vamos a ir describiendo un poco acerca de los cuentos. El cuento y dice, había una vez una preciosa muchacha que vivía en una pequeña aldea.
era bonita y jamás se había visto en aquel lugar. Su madre la quería mucho y su abuela la adoraba aún más. Un día su abuela le regaló una pequeña caperucita roja, que es un elemento fundamental de la historia en sí, porque se llama Caperucita Roja, y ella hecha por ella, y le quedaba tan bien a la linda niña esa Caperucita Roja que todos le llaman Caperucita Roja. Un día su madre, después de cocinar, le dijo: Caperucita, tienes que ir a ver cómo está tu abuela, porque he oído que está muy enferma. Coge una cesta grande y llévale un pastel y sopa. Le vendrá muy bien para mejorar de su enfermedad. Caperucita Roja se puso en camino de inmediato para llegar lo antes posible, ya que su abuelita vivía en otro pueblo y al otro lado del bosque. Mientras caminaba por el bosque, un lobo la vigilaba escondido entre unos matorrales. Era un lobo muy grande y feroz, y tenía una boca muy grande, con lo que podía comerse a Caperucita Roja, pero no se atrevió a hacerlo debido a que unos leñadores trabajaban en el bosque. Pero así que se acercó a Caperucita Roja y le preguntó: Hola, preciosa niña, ¿te has perdido? ¿A dónde te diriges? ¿Qué llevas en esa cesta? La pobre niña, que era muy buena e inocente y que no sabía que era peligroso hablar con un lobo, le dijo: Voy a ver a mi abuelita y le llevo un pastel y sopa que preparó mi madre. ¿Vive lejos?, dijo el lobo. Al otro lado del bosque, respondió la Caperucita Roja. Está más allá del molino que ves ahí, en la primera casa del pueblo. Bueno, dijo el lobo, yo también iré a visitarla. Yo iré por otro camino y veremos quién llega ahí primero. El lobo corrió lo más rápido posible, lo más rápido que pudo, y siguiendo un atajo que conocía en el bosque, y le dio el lobo, suavizando mucho su voz. Te traigo un pastel y sopa que te envía mi mamá. La buena abuela, que estaba en la cama porque estaba algo enferma, gritó: Puede entrar a la puerta, está abierta. El lobo entró en la casa y se lanzó sobre la mujer y se la comió. En un momento, ya que había pasado más de 3 días desde su última comida. Luego cerró la puerta y se metió en la cama de la abuela, esperando a Caperucita Roja, que llegó un rato más tarde y llamó a la puerta. Toc, 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 toc. ¿Quién está ahí? Caperucita Roja, al oír la gran voz del lobo, se asustó, pero creyendo que su abuelita estaba resfriada y que podía tener la voz ronca, respondió: Soy tu nieta Caperucita Roja, que te he traído un pastel y un poco de sopa que mi madre te envía. El lobo contestó, suavizando su voz tanto como pudo: entra, la puerta está abierta. La Caperucita Roja abrió la puerta y entró a la casa. El lobo, al verla entrar, le dijo, escondiéndose debajo de las sábanas y pasando la cortina de la ventana para que no entrara casi luz. Deja el pastel y la olla con la sopa en la mesa y acércate para que pueda verte. La Caperucita Roja se acercó a la cama y veía a su abuelita un poco rara y le preguntó: Abuelita, ¿qué brazos más grandes tienes? Grandes tienes para abrazarte mejor. Abuelita, ¿qué tan grandes tienes para escucharte mejor? Abuelita, qué grandes ojos tienes para verte mejor. Abuela, ¿qué dientes más grandes tienes? Y diciendo estas palabras con este lobo malvado, se lanzó sobre la Caperucita Roja y se la comió.
¿Qué podemos aprender de este cuento? Los niños y las niñas nunca deben hablar con extraños, aunque esos extraños parezcan encantadores, dulces, educados y sin malas intenciones, ya que en algunas ocasiones, tras ese disfraz de dulzura y amabilidad, pueden esconderse una persona con malas intenciones y toda la información que podamos darle la utilizarán para hacernos daños. Charles Perrault. Acá esta versión que acabamos de leer omite una parte de la versión oficial en el cual hablaba acerca de que Caperucita Roja entraba a la cama y se acostaba con el lobo. Entonces, esa parte, si ustedes se fijaron en la traducción, no sabemos ahorita de quién es, omiten esa parte, pero también hay otro que habla, tienen respecto, digamos, hay unas variaciones acerca de eso, en donde aparece. Pero si nosotros lo vemos ya analizando la historia, encontramos a varios personajes. Uno, el personaje principal, que es la Caperucita Roja, que es como el personaje que está en toda la historia. Luego de ahí está la mamá que la manda a dejar comida a su abuela que estaba enferma. La abuela sería otro personaje que está dentro de la historia y, y la historia mala, que, bueno, o el personaje que crea como lo malo es en sí el lobo. Pero en esta historia, si ustedes se fijan, el lobo tiene una personificación. Entonces, al lobo convertirlo en una personificación, digamos, de un animal, o sea, esa personificación, nosotros al analizarlos, el lobo es un hombre, o sea, lo podemos intuir o podemos decir que el lobo es un hombre, no se sabe, no te da la descripción de cómo, pero yo podría decirlo de que es una persona, se le considera como pedófilo, ¿verdad? O depredadores sexuales en el cual abusan de niñas, que en este caso es la historia, lo que quiere dar como moraleja es eso, de que digamos que los padres no deben o sea, no deben que los niños o las niñas salgan solas y el elemento dentro de las atmósferas que encontramos dentro de este cuento es uno, la casa, digamos, la casa de Caperucita Roja es una de las atmósferas que encontramos en el cual, digamos, ajá, ajá, sí, pero el inicio en sí comienza con que está en la casa de su mamá y que le va a llevar la comida porque está enferma. Luego, esa es, digamos, como la primera atmósfera. La segunda atmósfera es el bosque, en el cual me parece curioso y me parece raro también porque un bosque en donde va una niña, en donde se supone que hay leñadores alrededor, pero que también, o sea, ellos conocen, vea, de que hay un lobo que está dentro del bosque y que engaña a las niñas. Luego de ahí está otra cosa que es la siguiente atmósfera, que sería la casa de la abuela, en el cual la abuela se intuye que por de estar enferma, no tener motricidad, el lobo se la come. Pero ¿en qué, en qué sentido podría ser tan real? Bueno, los niños sí se lo creen, pero analizar nosotros es como digamos, la mata o no sé, porque al final eso es lo que quiere decir, de que al comerse el lobo a la abuela, la mata y queda que esta persona dentro de la casa en el cual engaña a la niña diciéndole a Caperucita Roja, diciéndole que entre, que deje la comida ahí. Y en otra versión mencionan de que la niña le dice que se acueste en la cama y es ahí donde se la come. Pero si lo vemos más allá, es como es esa forma de darle decir a los padres de familia y también a los que leen que no dejen como los niños con gente que adulta o que son depredadores sexuales, porque
en sí tiene una moraleja. Y también en este cuento de Perrault, al final deja una moraleja en el cual le dice, es eso mismo, que es lo que trata el cuento, de dejar una moraleja. Entonces, esa es en sí la historia oficial de Perrault, que es como bueno, si ustedes lo buscan en internet o lo buscan, ya Es la sea, primera versión. ajá, es la primera versión escrita del cuento de la Caperucita Roja. Y también a mí me pareció muy interesante la historia porque, bueno, en sí, de cómo se ha creado esta historia, porque Caperucita Roja, o sea, el elemento de la caperuza no sé qué simboliza, porque también es otro de los aspectos que hay que ver, o sea, qué elementos simbolizan ahí, porque la Caperucita Roja, eh, bueno, ese es un criterio que yo podría decir, que hay una teoría acerca del color, en el cual esta teoría del color, bueno, en un siglo, quiero ver, en el siglo XIX, sí, en el siglo XIX, hablan de que, por ejemplo, lo rojo equivalía a que él ya tenía el proceso de menstruación. Hay una teoría de esto, de que hablan de que, por ejemplo, si se le ponía elementos rojos a personajes, ya sea, bueno, femeninos, simbolizaban de que ya estaban en una etapa de menstruación, ya que, pero eso es como un análisis a profundidad que de mi punto de vista, no es que sea así, yo podría estarme equivocando, pero el elemento rojo y una caperuza tiene un elemento simbólico dentro de la historia, al igual que también, por ejemplo, el lobo es un elemento simbólico, y de ahí también otro elemento simbólico para mí sería lo hogareño, que digamos, ¿cómo explicarle? Hay dos atmósferas, uno en donde inicia el cuento y se va desarrollando la historia y pasa por el bosque, que sería como la transición en donde pudo haberse comido el lobo a Caperucita Roja, pero no, sino que lo que hace es burlarse de o matar a la abuela en un primer momento, y luego de ahí lo que hace es, o sea, se come a Caperucita Roja y la engaña al mismo tiempo, y están dentro de una atmósfera que se supone que es familiar, porque en la casa de la abuela es un entorno familiar. Entonces, esos tipos de como situaciones o ambientes que crean en sí el cuento es muy interesante, y no lo podemos ver solamente así como, lo escribió y qué bonito y se acabó, así como lo dicen, que no, bueno, lo que nos presentan en sí en eso, pero no eso, sino que tenemos que verlo más allá acerca de la historia. Entonces, esa es la primera historia que inició la versión oficial, y ahora les voy a contar la versión de los hermanos Green. La versión de los hermanos Green es una versión que todos conocemos, o que sí, que todos conocemos a través de diversas plataformas, ya sea películas, series, caricaturas, y que se ha hecho muy popular de esta historia porque ellos generan más atmósferas o generan más acciones, y no son tan crueles como el primero, que inicia y termina, es una historia así rápida, de lectura rápida. En este caso, hermanos Green han mejorado en sí podríamos decir que han mejorado la historia, o lo que hicieron fue, ¿qué? Darles más elementos ilustrativos para que los niños pudieran tener más imaginación. Entonces, Caperucita Roja de los hermanos Green, que también es una recopilación que ellos se basan de la primera recopilación de Perrault, y lo que hacen es mejorarla. Entonces tiene la misma estructura, pero solamente cambia un poco el ambiente. Entonces se llama Caperucita Roja, de Jacob y Will Green. Y dice así la historia. Érase una vez una pequeña y dulce muchachita que en cuanto se le veía se le amaba, pero sobre todo la quería su abuela, que ya no sabía qué darle a la niña. Un buen día le regaló una caperucita de terciopelo rojo, y como le sentaba muy bien y no quería llevarle otra cosa, la llamaron
Caperucita Roja. Entonces acá la abuelita es la que le entrega la caperuza roja. Un día la madre le dijo: ven, Caperucita, aquí tienes un pedazo de pastel, una botella de vino, llévaselo a la abuela que está enferma y débil, y se sentirá aliviada con esto. Prepárate antes de que haga mucho calor y cuando salgas ve con cuidado y no te apartes del sendero, si no te caerás y romperás la botella y la abuela se quedará sin nada. Y cuando llegues no te olvides de darle los buenos días y no te pongas a curiosear antes por todas las esquinas. Lo haré todo bien, dijo Caperucita a su madre, y a continuación le dio la mano. La abuela vivía muy dentro del bosque y a una media hora de distancia del pueblo. Cuando Caperucita llegó al bosque, se tropezó con un lobo, pero Caperucita, que aún no sabía lo mal bicho que es el lobo, no tuvo miedo de él. Buenos días, Caperucita Roja, dijo el lobo. Muchas gracias, lobo. ¿A dónde? ¿A dónde tan temprano, Caperucita? A ver a la abuela. ¿Qué llevas debajo del delantal? ¿Qué llevas debajo del delantal? Pastel y vino. Ayer lo hicimos con esto. La abuela, que estaba algo débil, se alimentaba y se fortalecía. Caperucita, ¿dónde de tu abuela? Todavía un buen cuarto de hora andando por el bosque. Debajo de 3 grandes encinas está su casa. Abajo están los setos del nogal, como sabrás. El lobo pensaba para sí: esta joven y tierna presa es un dulce bocado y sabrá mucho mejor que la vieja. Tengo que hacerle bien desde el principio para cazar a las dos. Siguió andando un rato junto a Caperucita Roja y luego dijo: Caperucita, mira las hermosas flores que están alrededor de ti. ¿Por qué no echas una ojeada alrededor? Creo que no te fijas en lo bien que cantan los pajarillos. Vas como si fueras a la escuela y aquí, en el bosque, es todo tan divertido. Caperucita Roja abrió los ojos y cuando vio cómo los rayos del sol bailaban de un lado a otro a través de los árboles y como todo estaba tan lleno de flores, pensó: sí, si le llevo a la abuela un ramo de flores, se alegrará. Aún es pronto y podré llegar a tiempo. Y se desvió del sendero, adentrándose en el bosque para coger flores. Cogió una y pensando que más adentro las habría más hermosas, cada vez se internaba más en el bosque. El lobo, en cambio, se fue directamente a casa de la abuela y llamó a la puerta. ¿Quién es? Caperucita Roja, traigo pastel y vino. Ábreme, ábreme. Mueve el picaporte, gritó la abuela. Estoy muy débil y no puedo levantarme. El lobo movió el picaporte, la puerta se abrió y él, sin decir una palabra, fue directamente a la cama de la abuela y se la tragó. Luego se puso su vestido y su cofía, se metió a la cama y corrió las cortinas. Entretanto, Caperucita Roja había seguido buscando flores y cuando ya había recogido tantas que no las podía llevar, se acordó de nuevo de la abuela y se puso de nuevo en camino de su casa. Se asombró de que la puerta estuviera abierta y cuando entró en la habitación se encontró incómoda y pensó: Dios mío, en la habitación, Dios mío, qué miedo tengo hoy cuando por lo general me gusta estar tanto con la abuela, exclamó. Buenos días, pero no recibió contestación. Luego fue a la cama y descorrió las cortinas y ahí estaba la abuela,
con la cofia tapándole la cara, pero tenía una pinta extraña. Ay, abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes? Para oírte mejor. Ay, abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor. Ay, abuela, ¿qué manos tan grandes tienes? Para cogerte mejor. Ay, abuela, ¿qué boca tan enorme grandes tienes? Para devorarte mejor. Apenas había dicho esto, el lobo saltó de la cama y se zampó a la pobre Caperucita Roja. Después de que el lobo hubo saciado su apetito, se metió de nuevo en la cama, se durmió y comenzó a roncar con todas sus fuerzas. El cazador que pasaba por ese preciso momento por la casa pensó: ¿cómo ronca la anciana? Tendría que ir a ver si necesita algo. Y cuando entró en la habitación y se acercó hasta la cama, vio que el lobo estaba dentro. Ah, estás ahí, viejo pecador, dijo él. Tanto tiempo que llevo buscándote. Ah, estás aquí, viejo pecador. Entonces quiso cargar su escopeta, pero pensó que el lobo podía haber devorado a la abuela, y a lo mejor aún se la podía salvar. Así que no disparó, sino que cogió las tijeras y comenzó a rajar al lobo. Cuando había dado unos cuantos cortes, salió la muchacha y dijo: «Uy, qué susto tenía en la barriga del lobo. Estaba todo muy oscuro». Y luego salió la abuela también, viva, aunque casi no podía respirar. Caperucita Roja cogió rápidamente unas piedras con las que llenó la barriga al lobo, y cuando éste despertó, quiso irse saltando, pero las piedras eran tan pesadas que se cayó y murió. A consecuencia de esto estaban los tres muy felices, y el cazador le quitó al lobo la piel y se la llevó a casa. La abuela se comió el pastel y bebió el vino que había traído Caperucita Roja y recuperó de nuevo. Caperucita Roja pensó: ya no te volverás a desviar en toda tu vida del camino, si tu madre te lo ha prohibido. Se cuenta también que una vez Caperucita Roja le llevó de nuevo a la abuela pastas y otro lobo le habló y le quiso desviar del camino. Caperucita Roja se guardó de hacerlo y se había encontrado el lobo que le había dado los buenos días, pero que le había mirado con tan malos ojos que si no hubiera estado en un lugar público, la habría devorado. Ven, dijo la abuela, vamos a cerrar la puerta para que no pueda entrar. Poco después, llamó el lobo y gritó: abre, abuela, soy Caperucita Roja y te traigo pastas. Ellas permanecieron en silencio y no abrieron la puerta. El Cabeza Gris dio varias vueltas alrededor de la casa. Finalmente saltó el tejado y quiso esperar hasta que él la seguía y se le zamparía en la oscuridad. Pero la abuela se dio cuenta de lo que le rondaba por la cabeza, y antes la casa había una gran artesa de piedra, y le dijo a la niña: coge el cubo, Caperucita, ayer cocí salchichas. Trae el agua del que las he cocido y échala en la artesa. Caperucita Roja trajo agua hasta que la gran artesa estuvo llena, y luego empezó el olor a las salchichas. Y finalmente estiró tanto el cuello que no pudo sujetar más y comenzó a resbalar, de modo que se cayó del tejado precisamente dentro de la artesa y se ahogó. Caperucita Roja se fue feliz a casa y nadie le hizo daño. Y ahí termina. Entonces, si ustedes se fijan en la historia de Caperucita Roja de los hermanos Grimm, encontramos una, ¿cómo se le llama? Una variación del cuento oficial. Tenemos la misma estructura en el sentido de que Caperucita Roja sale con el vino, el pastel, también pasa por el bosque, llega a la casa de la abuela, en donde... En esta versión la seduce el lobo. Ajá, en este caso hay una seducción del lobo que a mí me parece muy curioso cuando le dice:
le dice que a dónde va temprano y le dice, y a ver a la abuela. Y le dice, ¿y qué llevas debajo del delantal? Entonces, esa parte me parece muy raro porque se supone que llevaba una canasta, entonces, ¿qué llevas debajo del delantal? O sea, lógicamente lleva los productos, pero si lo vemos en otro sentido, cuando dice que llevas debajo del delantal, entonces te da como un elemento así como no sé, como un poco confuso en la historia. Sexual. Ajá, un poco sexual, ajá. También la parte de esta hermosa sabrá mejor que la... Ajá, otro elemento o otra oración que habla acerca, que a mí también me parece muy extraño, es cuando le dice que bueno, aquí no sé cómo le dice, que esta joven, dice, esta joven y tierna presa es un dulce bocado y sabrá mucho mejor que la vieja. Tengo un dulce bocado y sabrá, ajá, tengo que hacerlo bien desde el principio para casar a las dos. Entonces, si ustedes se fijan, el personaje en este cuento de El Lobo tiene como un razonamiento ya deduce de que se va a comer a Caperucita Roja y también a la abuela. En cambio, en el otro no, porque en el otro solamente le toca la puerta y hay un sonido onomatopéyico en donde le dice toc toc y abren la puerta. En este caso, quitaron ese sonido onomatopéyico del toc toc. Sí, pero se vuelve más sexoso cuando dice de que le sabrá mejor la joven que la vieja. Ajá, esa frase es esa, sexual. sí, esa frase es que para mí yo considero de que esa frase la convierte en un elemento sexual dentro de la historia, pero no sé, o sea, pero puede ser una perspectiva de nosotros porque recordemos que estos cuentos se supone que son para niños para dejar una moraleja que ellos puedan decir, o sea, el objetivo no es lo sexual, sino que el objetivo es la moralización de los cuentos. Sí, pero si voy a hacer un análisis sobre la lingüística utilizada, no deja mentir. Sí. No, porque es que ahí es donde te digo, el análisis, ajá, el análisis lingüístico y el análisis detrás de fondo que está dentro de la historia es bien yuca, en el sentido de que... ¿Qué es yuca? O sea, difícil. Ajá, es un elemento, bueno, son elementos difíciles porque hablan respecto de un tema en donde está un personaje que es una niña y luego aparece un personaje que es un lobo, que en la vida real sería un hombre en el cual, digamos, seduce a esta jovencita para poder, al finalizar, termina de, ¿qué? Comiéndosela, en el sentido de comérsela, pero si lo vemos de fondo, es como eso, comérsela es como algo sexual para mí. Y en el cuento de los hermanos Green también es un poquito así como cruel, o no sé, podríamos decir cruel, porque dice de que aparece otro personaje que no está dentro de la historia, que es el leñador. Entonces, el leñador... Qué casualidad que iba pasando. Ajá, qué casualidad que iba pasando. Porque en la primera historia, si ustedes se fijan o escucharon en la primera historia, no aparece el personaje del leñador, sino que el personaje del leñador o los personajes de los leñadores se encuentran en el bosque. Solamente los menciona que en el bosque habían leñadores y nada más. Pero en este caso de los hermanos Green, hacen la versión de que el leñador iba pasando por la casa de la abuela y que en el caso de la abuela escucha que ronca. Entonces se le ocurre decir y ve que es el lobo. Entonces, de la primera versión finaliza con que se come a la abuela. Y en esta otra, no. Ajá, es lo que te decía, de que al hacer la comparación del cuento de la versión oficial y luego ver la versión de los hermanos Green, vemos una similitud estructural, pero hay una diferencia en lo agregado de los contenidos que él hace.
o que ellos hacen, porque, como les digo, o sea, es un cuento de tradición oral que se vino y que se estuvo, bueno, en la época en Europa, digamos, esta tradición oral, digamos, se daba de generación en generación y cada uno le aporta elementos, porque, por ejemplo, si nosotros, esos son los, digamos, los dos cuentos que tenemos, pero si buscamos más cuentos de la Caperucita Roja, en uno lo que hacen es que se cae del techo de la abuela, como en el caso de los hermanos Grimm, cae en una gran olla, sale por el techo y se burlan en una versión. En la otra versión es que supuestamente la abuela saca un fusil y mata al lobo. Esa es otra versión que también cuentan. Luego de ahí está otra versión sexual en donde hablan acerca de qué, sí, hay una versión sexual que no recuerdo de quién es el autor, que hablan acerca del Caperucita Roja y el lobo, que ellos son como no recuerdo exactamente la historia, pero ellos son como los dos personajes principales, pero ese es para adultos. Luego También está la película La chica de la capa roja, ajá, que es una versión diferente en donde la abuela es el lobo. Se transformaba en una llena y es asesinada por la nieta cuando ella estaba convertida en lobo. La nieta la mata para defender a sus padres. Pero es verdad que esa es una serie, una película. Es una película. Ajá. La chica de la capa roja. Entonces, es esta serie. Película. Esta película que se llama La chica de la capa roja es basada también del cuento en donde, imagínense, la nieta mata a la abuela. Entonces, es otra versión. De ahí hay otra versión, no recuerdo. También hay una versión de Augusto Monterroso, creo que es un guatemalteco que también lo que hace es como cambiar. Bueno, no sé el dato exacto si es él pero es alguien de Guatemala que lo que hace es que pone de héroe a Caperucita Roja, digamos que le dice, cuando le dice algo así como, ¿y para dónde vas? Y le dice, o sea, ¿a vos qué te interesa saber? Y así como que la empodera al personaje. Entonces, pero a eso es lo que voy, de que Caperucita Roja es un cuento tradicional que ha sido difundido a través de la oralidad y que cada uno de los escritores pone su propia versión y que lo mejora o le quita, le pone, pero siempre mantiene la estructura del cuento, siempre mantiene los personajes y así. Entonces podemos encontrar una gran variación de cuentos de esta historia de Caperucita Roja. Pero lo importante de todo es que nosotros conozcamos que Caperucita Roja que viene de forma oral de Europa. Dos, que la versión oficial, digamos, podríamos decirlo así, es de Perrault, que es francés, que saca un cuento, que saca un libro, una recopilación, recopila esta información. Tiene un cuento en donde aparece también Cenicienta, creo que aparece el cuento también de los... De los tres cochinitos. Ajá, creo que sí, también. Entonces hay una versión de cuentos que él hace y que son como los primeros, los oficiales que nosotros deberíamos de conocer para conocer el origen. Luego de ahí vienen los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm lo que hacen es una versión, digamos, más comercial y le agregan más elementos digamos, descriptivos. La empresa del ratón. Ajá. No, y de ahí, eso es lo que no hemos hablado. Por ejemplo, esas son como las versiones oficiales escritas. Luego de ahí tenemos las versiones en series, quiero ver, en anime y en película. Porque, por ejemplo, hay una película que se llama Caperucita Roja o La chica o la capa roja, no me acuerdo cómo se llama, que es no sé si es de allá, de aquel del ratón, vea. Entonces, ellos son los que crean
película que es basada en esto, pero le cambian como el diálogo, las situaciones y cosas así, las atmósferas, y tienen como otro sentido. Entonces está eso, luego están también las animaciones, que a mí me gustan más las animaciones, porque, no sé, siento que como, no sé, le da como los tonos, los colores, la forma, también porque le agregan sonido de música, canto. Entonces es como una mezcla más de la historia y que hacen que sea más visual, que sean más comercial. Entonces, y eso pega desde pequeño, porque como nosotros vemos este tipo de cuentos desde pequeño a través de estas plataformas digitales o de estas plataformas que han crecido con nosotros desde la televisión o a veces la radio, porque también, eso es decirlo, de que, por ejemplo, acá en el país, en El Salvador, hay una radio para los niños que se llama YSUCA, UPA. UPA, ya ese UPA, algo así, no sé, no recuerdo, pero es la UPA. Entonces, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, yo me ponía en esa radio en donde había una sección en donde empezaban a contar cuentos. Entonces, aquí aparecían estos cuentos de Caperucita, Cenicienta, La Bella Durmiente, ¿qué más? Diversidad de cuentos que son como los tradicionales que nosotros conocemos y, pero nunca me había puesto a pensar, o tal vez, vean, o sea, en aquel entonces no pensaba en ese sentido, cuál es el primer cuento que se oficializó o cuál es el primer cuento origen, pero hasta, bueno, hace varios años que me di cuenta de que cada historia tiene como una versión oficial en donde te ponen a buscar, o sea, quién fue el primer escritor, quién fue el primer recopilador del escrito, cuál es la diferencia ahora, cuántas versiones tenemos, cuántos escritores han reescrito esta historia, cuáles son los escritores que conocemos o cuáles son los que tienen, que tienen más comercialización, porque recordemos que todo libro, aunque sea una historia pequeña, mediana o grande, la función en sí de un escritor o de una empresa editorial es la difusión, es la venta, es la comercialización de estos escritos. Entonces es ahí donde vienen las diversas editoriales, las diversas, bueno, los editores, que lo que hacen es acoplarlo a las actualidades de cada país o de cada situación, porque ahora, por ejemplo, nosotros podemos encontrar una Caperucita moderna. Puede ser que ahora encontremos una lectura de una Caperucita moderna que no le lleve, digamos, comida a la abuela y que no le lleve un iPad, digamos, o le lleve un celular y que vaya y que no vaya a pie, sino que vaya en un carrito de esos que el lobo la seduca a través de ajá. WhatsApp. Y también es otra, puede ser otra versión, imagínense, seducción a través de las aplicaciones móviles, ya actualizándonos a la modernización, vea. Entonces, o sea, cada cuento uno puede como transformarlo, puede reeditarlo manteniendo la estructura. Entonces, eso es bien interesante con respecto a la historia de Caperucita Roja. Y sería muy interesante también buscar, vean, esa información eh, de las versiones de diferentes escritores que se han publicado y que ya no ha, bueno, que siempre dejan la moraleja esencial que es de la historia, pero que ahora la han transformado en la modernización que podría ser muy interesante porque ahora, por ejemplo, digamos, antes las niños o las niñas los mandaban a ser comprados a las esquinas o los mandaban a dejar ¿qué? Comida, como en este caso, y como antes, digamos, no había urbanización, sino que había bosque, entonces, ¿qué le podía pasar al hijo o la hija en ese proceso del trayecto? En cambio, ahora la mayoría en sí de jóvenes y de niños están dentro de las plataformas digitales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram y todas esas plataformas que nosotros conocemos y que a veces no hay un control de parte de los padres
de familia en lo que ellos ven, porque, bueno, hay unos padres que sí, vea, que solamente los descargan o a veces tienen, por ejemplo, aplicaciones que no los dejan pasar de las aplicaciones que le dejan los papás, etcétera. Pero esos son los padres responsables, digamos, por decirlo así. Porque hay padres que no, que solamente le entregan a los hijos, aquí está tu celular, aquí está tu tablet, aquí está, ¿qué más podría ser? La computadora. Y ya también los juegos, porque yo he visto a muchos jóvenes ahora en la actualidad que los jóvenes lo que hacen es, bueno, por ejemplo, Among Us o a veces está Free Fire, en el cual, digamos, aceptan campeonatos entre estos y a veces se tienen comunicación a través de estas plataformas de juegos en el cual uno no conoce ni con quién está hablando, ni con quién está jugando. Y a veces, o sea, ahí hay una vulnerabilidad de las redes sociales en torno a esto de lo que estamos hablando, de no conocer quién está detrás de eso. Porque al final esa es la moraleja que quiere dar Caperucita Roja en el cuento oficial de que, digamos, uno tiene que, ¿qué? Uno tiene que tener ese criterio de decir, si tu mamá te dijo, no le hables a nadie, o sea, no le des información a nadie, o sea, no lo hagas. Entonces, y ella pierde eso de en sí del criterio y lo que hace es darle la información, que sería una información que es muy personal porque es una información que ella solo conoce y al darla, al divulgarla, entonces pierde esa vulnerabilidad de información y es ahí donde viene el lobo que hace que se dé esta situación. Y también podremos, bueno, eso, que es muy importante. Además, también podemos buscar información a través de del Internet, que ahora todos usamos Internet. Entonces, al usar Internet, también podemos encontrar pueden buscar ahí quiénes son los autores que han estado escribiendo eh, el cuento de la Caperucita Roja. Buscando en internet encontré que hay una diversidad de escritores, como les mencionaba, que hablaban acerca de Caperucita Roja. Primero, el que conocemos es de Charles Perrault, que digamos que es el cuento oficial, que es la versión más antigua que se conoce y que data del siglo XVI, XVII, sí, y en el cual hay dos caminos, como ustedes se fijan, el camino que era el más corto y el camino que era más largo, que es el que le da a Caperucita Roja para poder llegar a la casa y él se va por el más corto. Y eso es de Charles Perrault. Luego de ahí encontramos los cuentos de los hermanos Grimm, que esta versión lo que vino a hacer es incorporar detalles como, por ejemplo, el vino, el queso, también está el lobo seduciendo a Caperucita y también aparece el personaje también del leñador y una cosa que a mí me parece muy fea es cuando le corta la barriga y sale viva Caperucita Roja y luego sale la abuela que dice que o sea, tenía como asfixia. Entonces es así como un lobo le van a agarrar. Y luego dice, más cruel que le cortan la piel al lobo. Entonces, y que le meten piedras. O sea, es como, es como, no sé. Hay otra versión. No, ajá, también. Y de ahí también está la otra versión ya, vamos a ver. También lo que él decía, hay otra versión de Ludwig Tieck. Dice que en esta se parece mucho a la versión de los hermanos Grimm porque dice que aparece el lobo, aparece también el cazador y que hay una separación con la tradicional, ya que aparte de añadir un nuevo personaje como un perro que es confidente, los pájaros, los campesinos y el cazador se introducen dialogando que hasta entonces no había existido.
Entonces aquí aparecen otros elementos como el personaje del perro, en este caso en la versión de Ludwig Tieck, que o sea, como le van como cambiando y van integrando nuevos personajes. Y también dice que a la niña protagonista de la obra se le puede entender como una representación de la juventud alemana que abraza las ideas de la Revolución Francesa y el lobo, pero antes del cariz de la barbarie, del terror que acontecieron y que adaptaron y que se reconsidera su postura y que se convierte en una víctima del horror. Luego de ahí también está otro que se llama Tres versiones ilustradas de Caperucita Roja, que son nórdicas libros que se especializan en joyas de la literatura universal y que estas joyas lo que hacen son ilustraciones. Lo que no les enseñé fue las ilustraciones de este. Y esa es otra versión, porque por ejemplo la versión oficial es solamente escrito, pero también hay versiones también de Charles Perrault, que no me acuerdo de la editorial, pero esta editorial también ya las ha hecho en versión de pintura, en versión también de, no sé la técnica que es el dibujo. Entonces, si ustedes se fijan en esta versión, tiene estos dibujos, bueno, estas caricaturas, bueno, sí, estos dibujos o estas pinturas, en el cual, digamos, es pensando en una versión más comercial y que llame más la atención, porque al final quien los lee son los niños o los padres. Entonces, y los dibujos lo que hacen es preguntar, mira, ay, el lobo, ¿y qué hace el lobo ahí? Y así, ¿ve? Entonces, sucesivamente. Entonces, es muy interesante eso de las ilustraciones en los cuentos. Entonces, podemos también decir que Charles Perrault, Jacob Will Green, Ludwig Tieck, y luego de ahí hay que son, digamos, como los que podríamos decir que han como ido mejorando o cambiando la historia de Caperucita Roja, pero tampoco no podemos desacreditar otras versiones ya en la actualidad o otras versiones que puede ser que se mejore o como les mencionaba anteriormente, de que utilicen ahora tecnología, porque ahora con esto de la tecnología, esos cuentos ahora a leerles es como así, pero ahora con la tecnología podemos hacer podcast, podemos hacer audiolibros, podemos, bueno, cambiarle la historia, se pueden hacer también ilustraciones, se pueden hacer, también he visto teatro, en el teatro que a veces le cambian la versión o mejoran la versión, y entonces hay como una diversidad de formas de poder compartir la historia de Caperucita Roja, pero en sí el objetivo fundamental de este cuento, más que todo, que también yo podría decir que, digamos, si Charles Perrault deja una moraleja, entonces yo podría decir que podría ser como una tendencia a una fábula, porque las características de dejar una moraleja solamente se presentaba en aquellos entonces en las fábulas, no en los cuentos. Pero al tener diálogo, al tener diferentes atmósferas, ¿qué más? Al tener personajes, al tener, una autoedición, porque lo que podrían haber hecho es que el plus pudo haber sido de Perrault dejar esa moraleja, es decir, aquí cabe el cuento, pero yo les voy a dejar una moraleja y esta moraleja ojalá sirva para ir como mejorando las situaciones sociales, porque también puede ser que se daban muchos abusos en aquel entonces y puede ser de que haya querido dejar esta moraleja para que muchos jóvenes o muchos lectores pudieran entender el punto o el objetivo o el meollo, como podríamos decirlo, de la historia. En cambio, los hermanos Grimm, al final yo considero de que sí hay una moraleja interna dentro de la historia, pero los hermanos Grimm no se la dejan así como bien explicada como Perrault, porque Perrault sí le dice moraleja y dice lo que pasa, veo, lo que sucede. En cambio, los hermanos Grimm no, sino que
dice Caperucita Roja, trajo agua, no sé qué, y deja así como internamente dentro de la historia la moraleja de que, por ejemplo, que el lobo tiene su merecido por haber devorado o por haber intentado devorarse a las dos, a Caperucita Roja y a la abuela, y que al final termina con una crueldad en el sentido de que lo matan porque le abren el estómago, le ponen piedras, salen ellas, les pone piedra y luego le quitan la piel. Entonces siento que es un poco una versión más, no sé, es más frustrante para mí, porque escuchar eso digamos, pequeño, vea, y escuchar eso es como, vea, para mí, pero hay otros que puede ser que no, que les parezca bien. Y de ahí está la versión que podríamos decir que es la versión más comercial, en el cual solamente Caperucita va de camino, devoran y no sé qué. Y la otra versión es esta de que el leñador lo que hace es sacarlo de donde está la abuelita y termina en un final feliz, que sería como lo ideal, vea, lo ideal en el sentido de que no hay más elementos que generen morbo en sí a la historia, porque dentro de esta historia hay elementos que generan ese plus de decir, mira, ¿y por qué se come a la niña? Un lobo, porque no la cuidó la mamá y el papá, ¿dónde estaban? Los papás, ¿dónde estaban? Porque la niña va sola a dejar comida, sabiendo de que existe un depredador, porque al final un lobo simboliza a un depredador dentro de un lugar que es el bosque, en el bosque donde solo. Entonces, todas estas situaciones hacen de que uno cuestione o uno pregunte o uno busque esta información del por qué. Entonces, es lo que nosotros hemos querido hablar acerca del cuento de la Caperucita Roja, y espero que les haya interesado y que les guste y que busque también esta información, y que si están interesados también en, digamos, la versión oficial de Perrut, pueden también comunicarse conmigo a través de las plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También aquí está YouTube, en el cual ustedes pueden dejar sus comentarios y nos pueden decir, mira, fíjate que yo quiero esa versión oficial de Perrut, entonces nosotros se los mandamos en PDF, o también ustedes lo pueden buscar a través, ¿en qué? En el canal, bueno, en Google, ajá, en Google, ahí ustedes buscan Charlie's Perruts, cuento oficial, Caperucita Roja, pueden descargarla, o también si tienen el acceso o tienen la disponibilidad de comprar el libro de Charlie's Perrut, también lo pueden comprar o lo pueden buscar. Bueno, ahí hay una diversidad de libros en el cual ustedes pueden tener las historias oficiales de los cuentos, y también si están interesados en los cuentos de los hermanos Grimm, también los pueden buscar y pueden hacer una comparación, porque al final de eso se trata, de que nosotros la versión que leíste, ¿de qué editorial es? Sí, eso les iba a contar de que, bueno, se me olvidó decirle que esta versión es de la editorial Anaya, es la primera versión que tiene que se publicó en el 2012, o sea, hay más versiones, hay más editoriales, pero en este caso es la editorial Anaya, es de pasta dura, es de letra grande y tiene ilustraciones que cada vez que uno va leyendo la historia va encontrando estos dibujos o estas ilustraciones, y que lo que hacen es que a los niños los motive y pregunten y vean las acciones más importantes dentro de la historia. Entonces, hay muchas versiones, hay muchas editoriales y depende también de su país de origen, porque puede ser que esta versión no la encuentren también en su país, sino que ustedes deben de buscar las versiones de sus propios países o de las editoriales donde ustedes se encuentren, y puedan buscar la historia de el cuento de la Caperucita Roja. Y como les decía, ahora con Google ustedes tienen una mayor difusión, y también hay bibliotecas especializadas que también son públicas, que también pueden buscar las versiones que están ahí y que se encuentran
ya sea en formatos virtuales, etcétera, y pueden descargarlo o pueden, como les digo, comprar o se descargan. Creo que tiene un precio de $1 o $2, no recuerdo, pero ustedes descargan el libro o lo compran dependiendo de la accesibilidad que ustedes tengan, y así pueden leer el cuento de Caperucita Roja en la versión oficial o también en la versión de los hermanos Grimm, o también a través de Telegram. También me pueden ustedes buscar y yo les mando también la versión oficial de YouTube, en el cual también hay en caricaturas, y que es muy interesante para que ustedes puedan ver y puedan tener como una panorámica de la historia de Caperucita Roja. Así que, amigos y amigas, gracias por haber estado este día en Libros en Movimiento, que estamos hablando acerca de Caperucita Roja, y vamos a estar leyendo más cuentos, versiones oficiales, y también haciendo como un análisis del contexto del fondo y de otras versiones y de otros escritores de los cuentos, porque a veces nosotros creemos que los hermanos Grimm son como los oficiales o los o sea, las versiones oficiales, pero nos damos cuenta de que no, que son versiones que han sido de otras versiones, y así hay otros escritores que han hecho otras versiones. Entonces es como para difundir esa información de que hay que buscar los oficiales y luego ir analizando cada uno de las transformaciones que se ha tenido, porque recordemos que digamos, las historias se transforman dependiendo del escritor o dependiendo de la intencionalidad que nosotros o les quiera dar el escritor. Entonces, gracias por haber estado en Libros en Movimiento, que se transmite a través del canal de YouTube y de las diversas plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas las redes sociales y dejar comentarios en la caja de comentarios si ustedes tienen alguna duda, pregunta, etc. Así que, amigos y amigas, gracias por haber estado ahí. Así que nos vemos a la próxima.